Nos referimos a una problemática social importante y que, a la luz de los números que se han conocido por un estudio que realizó la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar aquí en Córdoba y en el interior provincial, da cuenta de que las denuncias por violencia familiar aumentaron en 10.000 en los últimos 3 años. En el último periodo de este estudio, entre septiembre y agosto de este mismo año, septiembre de 2018 y agosto de 2019, hubo 55.000 denuncias en toda la provincia, la mitad de las cuales se produjeron aquí en la ciudad de Córdoba. Estoy con la doctora Olmedo para conocer, cuáles son los factores respecto a esta tremenda cantidad de denuncias por violencia familiar. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Los factores son varios que han incidido para que las víctimas de violencia familiar se animen a denunciar. Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con este cambio en la sociedad. Conductas que antes se veían normalizadas por la estructura machista o patriarcal, hoy ya se ven como conductas violentas, lo que ha visibilizado esta problemática y ha llevado, digamos, a las víctimas a realizar las denuncias. Otro factor muy importante tiene que ver con las políticas de Estado. El Estado argentino, al haber ratificado los tratados internacionales por medio de los cuales se reconoce la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos, ha generado cambios estructurales y en legislación. En Córdoba tenemos una legislación propia, que es la 9283 de violencia familiar. Asimismo, nos hemos adherido a la Ley Nacional 26485 de violencia contra las mujeres. Y se han generado todos estos cambios estructurales conforme a estas nuevas legislaciones. Se cuenta con 7 juzgados especializados, con 3 fiscalías especializadas, con oficinas únicas de atención en el interior para la violencia familiar y para la violencia de género. Desde el Poder Ejecutivo se han incluido el Polo de la Mujer y el Centro para Varones, que asimismo han ratificado a través de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, más de 45, protocolos de trabajo y pautas de actuación para mejorar el tratamiento de la temática. Otro factor muy importante son los que llevan adelante las organizaciones sociales a través de todos estos movimientos que informan a las víctimas también y son un canal de información y las alientan también a denunciar. Todos estos cambios estructurales, a mi modo de ver, tienen que ver con que la víctima se sienta ya más contenida por parte del Estado y se anime a realizar las denuncias. Estos hechos, que antes eran intrafamiliares y quedaban en el ámbito de la familia y que asimismo se tenían como naturalizados, hoy por hoy tienen otra mirada que llevan a realizar denuncias. ¿Quiénes son las principales víctimas en estas denuncias? Las principales víctimas son mujeres en una franja etaria de entre los 26 años y los 40 y pico de años. Bien. ¿Los niños también son víctimas por las cuales se han formulado denuncias? Los niños son víctimas en una menor escala. La mayoría es violencia de género, como decimos nosotros, donde la agresión es contra la mujer por el solo hecho de serlo y donde se da un vínculo entre el agresor y la mujer de poder de uno sobre el otro y esta escalada de violencia cada vez mayor. Eso nos vuelve a mostrar una vez más que la violencia de género es el índice más alto en la provincia de Córdoba. Doctora, ¿qué porcentaje de esta cantidad de denuncias, 55.000, un poco más, han llegado a una condena? Todavía no tenemos el relevamiento de este año. Lo que sí tenemos que ver, que Córdoba también cuenta con una oficina muy importante que está en Tribunales 2, es la única en el país, que extiende el acompañamiento de las víctimas de violencia familiar a la etapa de juicio. Esta oficina hace un relevamiento a partir, digamos, que la causa llega a juicio conforme el tiempo transcurrido desde la denuncia hasta que son elevadas y vuelve a actualizar el caso. Es algo muy novedoso en el cual aquellos casos que, por ejemplo, se ha desactivado el conflicto luego de que un equipo técnico ha tenido una entrevista sobre la víctima y dice esta víctima no está en riesgo y está desactivado, se ha generado un protocolo nuevo, muy novedoso con la Policía Barrial, que lleva una etapa de acompañamiento a la víctima, ordenado por los camaristas, con unas entrevistas que se realizan a la víctima. Si surge alguna situación conflictiva, se avisa a la Cámara para que continúe la etapa de juicio. Estos casos, digamos, de violencia familiar desactivados, no quiere decir que estén desatendidos. No llegan a juicio, pero están en una etapa de acompañamiento del Poder Judicial en coordinación con la Secretaría de Seguridad. Muchas gracias, doctor. De nada. Bien, Lagarto, siguen allí ustedes. Tremendo, ¿no? La cantidad. Tremenda. Sí. Como, que, claro, a uno le queda el interrogante, y yo sospecho, y debe ser así,
que la amplificación que le dan los medios de comunicación hace que uno se entere más. No es que ahora ocurren y antes no ocurrían. Eso es lo que me parece a mí. Ahora se visualiza. Ahora se visualiza. La doctora es que antes quedaba en la intimidad de una familia. Ahora ya no. Ahora está tipificado por ley, entonces se incentiva desde el gobierno nacional, también desde el provincial, que realmente se haga la denuncia para poder erradicar de una vez por todas, digamos, que es muy difícil, pero erradicar la violencia contra la mujer. Bueno, muy bien, 10 de la mañana con...